Aquí estamos de nuevo, mi hermana y mi hermano. Ahora es el tiempo de la palabra. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar hasta usted, hasta su hogar, a través de esta transmisión y de la que hacemos cada domingo y también de la que hace cada uno de los maestros a través del canal de YouTube y de todos los medios que estamos usando para transmitir mensaje de vida. Les animo también, hermanas y hermanos, a compartir los links, los enlaces que tenemos de la página web, el de estas transmisiones y cualquier otro enlace, el de los videos y enseñanzas que hay ya colgados en el canal nuestro. Les animo a compartir todos los enlaces con el propósito de que otras personas se vean bendecidas y beneficiadas con cada uno de los aportes que el Señor nos permite hacer. La semana pasada iniciamos un tema en la carta de Santiago y el tema es, o era, vivamos la ley de la libertad. Y compartía yo la semana pasada a través de la carta de Santiago que hay una alfombra, digámoslo así, de fondo, una alfombra sobre la cual corre toda la carta de Santiago. Santiago conoce a aquellos que son sus lectores, sus destinatarios, y Santiago les transmite un mensaje que es pertinente a sus vidas porque son las cosas que él sabe que están sucediendo allí, en medio de esa población a la que Santiago está escribiendo. Y hablábamos la semana pasada, a la luz de este tema, vivamos la ley de la libertad, hablábamos de el rico y el pobre, o la riqueza y la pobreza también. Cómo yo reacciono a esa realidad en mi vida y en la vida de otros, porque son, digámoslo así, dos mensajes. Uno es cómo vivo yo mi propia pobreza si yo soy pobre, o cómo vivo yo mi propia riqueza si yo soy rico, y entiéndase aquí, rico, una persona acomodada, por decirlo así, que no sufre penas por asuntos económicos. No precisamente rico quiere decir aquí un multimillonario de esos que hay pocos alrededor del mundo, o quizás eran muchos, no lo sé. Pero la idea de el rico aquí es el que tiene una posición económica, digámoslo así, o un estado económico favorable, versus el pobre que no tiene, el pobre que tiene nada o que tiene muy poco y que sufre penalidades por ello. Entonces, como creyente, el mensaje de Santiago es cómo yo voy a reaccionar a mi propia realidad y también cómo yo voy a reaccionar, cualquiera que sea mi condición económica, cómo yo voy a reaccionar ante otros, ya sea el rico o el pobre. De eso hablábamos. Y vivamos la ley de la libertad, decíamos, es la ley del amor, es la ley del compartir, es la ley de apoyar a aquellos que están en necesidad. Y a todas luces, dentro de la carta de Santiago, Santiago se refiere a aquellos que son nuestros hermanos, así literalmente él lo expresa. Entonces, estamos hablando del apoyo en el cuerpo de Cristo. No quiere decir esto que no debamos apoyar a alguien que no forme parte, por ejemplo, de nuestra congregación, pero Santiago está hablando del apoyo en medio de la congregación porque una vez más Santiago está viendo cosas que están pasando en medio del pueblo al que él está escribiendo. Ese era el tema de la semana pasada, vivamos la ley de la libertad. Hoy vamos a acercarnos a Santiago, pero vamos a titular la reflexión del día de hoy de una manera distinta. Vamos a titularle, aunque está enraizado en el mismo pasaje, pero vamos a titularle, ¿de qué árbol eres tú? ¿De qué árbol eres tú? ¿Y por qué este título tan interesante? Bueno, vamos a acercarnos poco a poco al texto y nos vamos a dar cuenta. Una vez más, vivamos la ley de la libertad, es lo que hablábamos anteriormente, el rico y el pobre, el que tiene, el que no tiene, el que tiene versus el que no tiene.
Y no estamos hablando aquí de que debe haber algún tipo de pugna, más bien justamente de eso trata Santiago en su carta, que no debe haber este tipo de comportamiento. Antes de ir al pasaje que es propiamente Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11, antes de ir a ese pasaje, nos vamos a acercar a una perspectiva. El Nuevo Testamento refleja que entre los creyentes de aquella época había muchos que vivían en pobreza. Justamente un pasaje como 1 Corintios capítulo 11, verso 17 en adelante, donde el apóstol Pablo va a hablar un poco acerca de la dinámica en el momento de la cena del Señor. Porque la congregación de aquella época o los hermanos de aquella época se congregaban para recordar al Señor a través de la cena del Señor, como lo hicimos hoy. Claro, nosotros hacemos un acto simbólico con un pedacito de pan y una copita, pero en aquel tiempo habían tiempos llamados ágapes, y en esos momentos la gente realmente era un tiempo de cena, era un tiempo de alimento, y dentro de ello participaban del pan y de la copa del Señor. Pero justamente en ese contexto se daba una dinámica donde, según el apóstol Pablo, llegaban algunos, como decimos popularmente, de buchones, y llegaban algunos y se apoderaban, los que podían llegar temprano, porque tal vez tenían una condición económica que les permitía moverse con flexibilidad en el tiempo. Llegaban temprano a la reunión y ellos se apropiaban de lo mejor que había para participar en el tiempo ágape. Dicho sea de paso, tiempo ágape, tiempo de amor, vea qué irónico, ¿verdad? Se apropiaban y entonces llegaban al final aquellos que tenían limitantes de tiempo, quizás por su condición económica, y de hecho eran personas que tenían condición económica limitada, porque así lo expresa este verso que tenemos aquí en la lámina. Y esas personas no encontraban ya qué comer, y eran justamente personas que no tenían nada. Vea lo que dice el apóstol Pablo, dice que ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Entonces, este es apenas uno de los pasajes, pero hay muchos otros que evidencian que en medio de la población de aquella época había gente que nada tenía. Había gente que vivía limitantes muy grandes. Había gente que definitivamente vivía en mucha pobreza. Pero también habían personas que vivían que tenían una mejor suerte, entre comillas la palabra suerte, o sea, tenían una realidad diferente. El apóstol Pablo también escribe a Timoteo y le dice, a los ricos en este mundo, y que me parece que atinada esta expresión, a los ricos en este mundo, porque luego vamos a ver algo, un mensaje en la carta de Santiago. Y cuando habla de los ricos en este mundo, se está refiriendo a aquellos que tienen posesiones. Entonces, dentro de la iglesia había gente que no tenía nada, pero había gente que tenía poder económico. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, a la luz de estos dos pasajes, lo único que quiero que veamos es que en la iglesia del Señor había las dos poblaciones, y podríamos hablar incluso de una tercera población. Había la gente que no tenía nada, había la gente que tenía quizás lo suficiente, y había la gente que tenía mucho. Y en esa dinámica, una vez más, Santiago está enseñando acerca de cómo debe ser la relación entre los hermanos de la iglesia, aquellos que tienen una realidad de pobreza y aquellos que tienen una realidad de abundancia. Vamos a ponerlo así, de esta forma, en este momento. Y dice el texto que quiero que reflexionemos el día de hoy, Santiago 1, 9 al 11, dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, dice la Reina Valera. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esta versión que tengo delante de ustedes dice, pero que el hermano, de condición humilde,
se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Entonces, como les decía anteriormente, domingo pasado, es curioso que este pasaje que habla del hermano de humilde condición, entendemos el hermano que vive en pobreza, en limitación, y habla de la persona que es rica. Dicho sea de paso, no hay una seguridad acerca de que este rico al que Santiago se refiera, por lo menos en el capítulo número 5, sea creyente, aunque yo creo que sí. Y el que se refiere aquí parece ser que sí, es el hermano rico, porque justamente este mensaje de sabiduría que transfiere Santiago es un mensaje que llega a la población y a la dinámica que hay entre ellos. Entonces, Santiago habla al hermano que está en humilde condición y habla al hermano que está en abundancia. Y una vez más, aquí no lo tengo, pero usted sabrá y tiene su Biblia con usted, puede ver hacia atrás, desde el capítulo 1, verso 2, Santiago empieza a hablar acerca de lo que es las pruebas, las dificultades, las adversidades y de toda la dinámica que debemos de tener. Santiago dice que tenemos que tener una perspectiva de que aquellas pruebas, aquellas aflicciones tienen el propósito de construir en nosotros un hombre, una mujer perfectos, maduros, tienen el propósito de forjar en nosotros una vida de paciencia, una vida longánime, una vida de perseverancia en medio de las circunstancias. Y luego Santiago va a decir que también hemos de tener sabiduría para enfrentar las pruebas. No hemos detallado eso, pero ahí está en el pasaje, capítulo 1, verso 5 en adelante. Y Santiago dice que hemos de tener sabiduría para enfrentar las pruebas. Y luego Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y pida con fe, no dudando nada. Entonces, Santiago está tratando la dinámica de cómo enfrentar las adversidades. Y en medio de ese contexto y de ese tema del que Santiago está hablando, de cómo enfrentar las situaciones adversas, Santiago introduce esta particularidad, este binomio, vamos a decirlo así, de la riqueza y la pobreza, el rico y el pobre. Entonces, creo yo, así le he enseñado este pasaje, creo que así es, que la riqueza y la pobreza, ambos ámbitos de la vida, se convierten en terreno abonado para experimentar diversas pruebas. ¿Y cuál es la prueba del rico y cuál es la prueba del pobre? Tal vez este pasaje de Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo número 30, nos ayude. Proverbios, dicho sea de paso, es un libro de sabiduría y Santiago es una carta que se entiende que transmite mucha sabiduría, sabiduría para la vida. Proverbios dice: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie, y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Tremenda palabra de sabiduría esta petición hecha en Proverbios capítulo número 30. Y quiero enfocarme en esta línea: no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, o sea, lo necesario. No me des tal experiencia que yo, embebido en mi abundancia, me olvide de ti. Dicho sea de paso, esta es una advertencia que Moisés hizo al pueblo de Israel antes de morir Moisés y antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Y le dijo Moisés al pueblo de Israel allá en Deuteronomio: cuando tú entres en aquella tierra que Jehová tu Dios te va a llevar, tierra que fluye leche y miel, y tengas casas que tú no construiste, cisternas que tú no cavaste, viñedos que tú no plantaste, y tengas abundancia de cosas, dice Moisés, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto y que te metió en la tierra prometida. Entonces,
la tentación, la prueba del rico, de la persona que tiene abundancia, es justamente poner su esperanza, como lo decía Pablo en el pasaje de Timoteo que compartí hace unos minutos, es poner su esperanza en las riquezas, es mirar las posesiones como aquello que es el todo, no el medio, el fin y no el medio. O sea, cuando la persona descansa sobre sus posesiones, está olvidándose del Señor y está olvidando que el que da todas las cosas es Dios. Entonces, en este pasaje de Proverbios dice esto: no me des riqueza, sea que me sacie y te niegue y diga yo, ¿quién es el Señor? Pero tampoco me des pobreza, dice este pasaje, no sea que robe y profane el nombre de mi Dios. Y en cuanto a esta expresión, quiero decir que algunas veces un estado de pobreza, y más aún un estado de pobreza extrema, vamos a decirlo así, incita, provoca en la gente un terreno abonado para que alguna persona se vea tentado a quebrantar sus valores y sus ideales, si los tiene, porque también hay parte de la población que no tendrá valores y que no tendrá ideales. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos creído en la palabra de Dios, tenemos valores e ideales que brotan de la palabra de Dios, valores de honestidad, de rectitud, valores de honorabilidad, valores de respeto de la propiedad ajena. Pero cuando se está en una situación crítica, entonces eso se convierte en un terreno abonado para que pase por la mente pensamientos que vienen del enemigo de alguna forma, o que vienen de nuestra propia concupiscencia, a la luz de lo que dice Santiago más adelante, ¿verdad? Y que son pensamientos que incitan al ser humano a hacer lo que es indebido delante del Señor. Entonces, regresando al pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 9 al 11, allí en sus pantallas, regresando al pasaje, ¿cuál es la tentación del rico? La tentación del rico es olvidarse de Dios. La tentación del rico es creer que porque tiene riqueza, porque tiene abundancia, porque tiene estabilidad, ya tiene la vida arreglada. Y la vida no está arreglada solamente por la abundancia. La tentación del pobre, ¿cuál es? La tentación del pobre es traspasar los límites, es violentar la autoridad, es violentar el bienestar ajeno, es violentar la propiedad ajena, es irrespetar. La tentación del pobre es ir más allá. Yo creo que a la luz de la carta de Santiago, cuando uno lee más adelante, y Santiago habla de pleitos, de celos, de envidias, habla de la ira, habla del mal uso de la lengua, para mí todas esas cosas de las que Santiago hablan están íntimamente relacionadas justamente con la riqueza y la pobreza, porque en medio del mundo, vamos a decirlo así, los ricos o los de abundancia, o los de cierta, digámoslo así, comodidad, en el mundo natural, los de cierta comodidad miran a los demás, así como no son nada importante. Y usted y yo no mentimos en esto. Usted y yo sabemos que ahí afuera en la sociedad, de repente, en ciertos ambientes, una persona, por desarrollar cierta labor, cierto trabajo, es visto por otros con cierto menosprecio, contrastándolo con otras personas que realizan ciertas labores más privilegiadas, por decirlo así, y a esos hay que verlos de manera diferente. Eso es lo que la sociedad nos transmite. Pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, ese tipo de dinámica no se ha de dar. Me parece a mí que Santiago, como lo dice en este pasaje, el hermano de humilde condición, gloríese en su alta posición, en su exaltación. Gloríese en su exaltación. O sea, aquel que socialmente hablando es visto como menos, es exaltado, pero aquel
que es visto como por encima de muchas cosas, ese es traído a una posición de humildad, de tal manera que ambos tienen una dinámica y una interacción en la cual ambos son iguales delante del Señor. Ahora, les decía que el título de la reflexión de hoy es ¿de qué árbol eres tú? ¿De qué árbol eres tú? Bueno, el versículo número 9, el hermano que es de humilde condición, esa expresión de humilde condición es un término que literalmente quiere decir que no creció más allá de la tierra. Y esto es como para ponerlo en comparación. Yo no soy jardinero, le he dicho a mis hermanos en la iglesia muchas veces que a nosotros se nos mueren las plantas y se nos mueren hasta las artificiales. Yo no soy jardinero, pero he visto a los que hacen jardinería y gente que tiene una mano poderosísima, una mano cálida para la jardinería. Y pensemos en estos momentos en esta comparación. Es como que usted siembre dos plantas, ya sea ornamentales o frutales, lo que sea. Pero usted siembra dos plantas, o ya sea para cosechar un fruto o para ver algo hermoso en su jardín. Y resulta que en el paso del tiempo usted ve que una de esas plantas crece robusta, crece maravillosa, crece frondosa, se hace amplia y todo su esplendor, todo lo que usted esperaba de esa planta, allí está, maravilloso. Pero resulta que sembró otra planta igual, de la misma especie, y usted dice, ¿y esta qué pasó? Esa otra planta se quedó pequeñita, no creció, algo sucedió, se atrofió la semilla o algo le pasó en la raíz y esa planta no creció. Esa es la idea figurativamente hablando en este término, y de allí justamente por eso el texto habla del que es de humilde condición, o sea, contrastado con aquel que se percibe una vez más frondoso, maravilloso, abundante. Y claro, esto hace clic con lo que es la dinámica de la estratificación social, y una vez más vemos al que tiene cierta abundancia y decimos, guau, a este le va bien en todo, mira, tiene esto, tiene buen aquello, tiene buen lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquel otro, como decíamos la semana pasada, siempre con su mismo pantalón, con su mismo par de zapatos, con su misma camisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué pasa en la vida y qué pasa en la sociedad? Santiago dice en su carta que el hermano que es de humilde condición debe gloriarse en su exaltación. Ahora, la palabra exaltación, permítanme un momento. Gracias, guapa de mi vida. Maravilloso. Ahora, la palabra exaltación que aparece allí es una palabra que en muchos contextos se usa de aquello que está arriba, inclusive del mismo cielo. Entonces, casi podría decirse, podría traducirse, el hermano que es de humilde condición, gloríese en las cosas de arriba, gloríese en lo que está arriba, es lo que Santiago está diciendo. Y creo que Santiago no se refiere en este pasaje a que el que es pobre va a dejar de ser pobre y va a venir a una condición de riqueza, como lo dicen los de la mal llamada teología de la prosperidad. De ninguna manera. Ni tampoco creo que Santiago está diciendo, cuando dice que el rico debe gloriarse en su humillación, tampoco creo que Santiago está diciendo que el rico debe despojarse de todos sus bienes ni cosa parecida. Es un tema de actitud y es un tema de cómo vemos nuestra propia realidad. Es un tema de cómo nos percibimos a nosotros mismos. La sociedad nos empuja a pensar de que si yo soy pobre y que no tengo nada y que tengo que arañar la vida y demás, que por eso en alguna medida soy menos que aquellos que tienen más. Y no es así. Delante del Señor, usted y yo y todos los seres humanos somos vistos por igual. Delante del Señor, usted y yo no valemos por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Delante del Señor nosotros valemos la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario.
Entonces, el hermano de humilde condición debe gloriarse en las cosas de arriba, o sea, en la realidad, en la experiencia de que ahora, aunque económicamente es pobre, ya sea un sirviente, ya sea un esclavo, una persona que vive en algún tipo de miseria, pero esta persona ha venido a formar parte de la familia celestial. De hecho, quiero invitarle a que en su Biblia usted se ubique en la siguiente página, en el capítulo 2 de Santiago, capítulo 2 de Santiago, donde Santiago está llamando la atención en el capítulo 2 acerca de, y esta es la otra enseñanza y la otra dinámica en cuanto al rico y al pobre, ¿verdad? Es cómo veo yo a la persona que tiene riqueza o que tiene pobreza, cómo lo voy a tratar. ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Con qué respeto? ¿Con qué cuidado? ¿Con qué amor y con qué humildad voy a tratar al que tiene una condición económica privilegiada y al que no tiene nada? ¿Cómo lo voy a tratar? Santiago va a trabajar esto en el capítulo 2, los primeros versículos, pero en el capítulo 2, verso 5, Santiago dice esto: hermanos míos, amados, oíd. Escuchad, este llamado de Santiago es muy importante. Hermanos míos, presten oído, por favor entiendan, es lo que está diciendo, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vea lo que dice, a los pobres que se ven a sí mismos quizás como menos que los demás, o que son tratados a la luz del capítulo número 2, versículo 1 en adelante, o que son tratados por los demás como menos. Y dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a esos que otros pueden ver? Y de hecho en Santiago capítulo 2, en los primeros versículos, una vez más, Santiago está reprochando esa actitud de que si entra un hombre con anillo de oro, con vestido espléndido, se le dice siéntate aquí. Y aquel otro pobre que no tiene nada, a ese les dice tú quédate allá, ese es el espacio tuyo. Este es el espacio privilegiado, el VIP. Santiago está Santiago está llamando la atención acerca de eso y está diciendo eso no se puede dar. Si realmente nos amamos como Dios nos dice que debemos amarnos, no se puede dar. Pero entonces en ese contexto Santiago les dice, ¿no se dan cuenta ustedes que los pobres, ese que tú has dejado allá afuera, ese que tú has menospreciado, a ese escogió Dios para que sea rico en fe y heredero del reino de Dios? ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, el hermano de humilde condición, volviendo al pasaje de Santiago 1, versos 9 al 11, el hermano de humilde condición, el que no pasó del nivel de la tierra, el que no se ve frondoso como el otro, ese hermano de humilde condición, gloríese en todo lo que Dios le ha dado, en toda la exaltación que tiene, porque es un hijo de Dios, es alguien por quien Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, vale la sangre de Jesucristo. Gloríese en todo lo que tiene en Dios, es lo que está diciendo. Pero el hermano o el que es rico, para usar el término que usa Santiago, pero el rico, el que es rico, gloríese en su humillación, en hacerse humilde. Vea qué interesante. Hermanas y hermanos, yo creo que Santiago está hablando aquí de dos cosas que son bastante difíciles. Porque Santiago está hablando aquí de la actitud mía ante mi situación. Primero está trabajando eso. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? Vamos a decirlo así. Tú, que has sido pisoteado por la sociedad y que te lo has creído, entiende que Dios te ha dignificado.
entiende que tú tienes la imagen de Dios, entiende que el Padre ha pagado por ti, entiende que vales la sangre de Cristo, entiende que aunque terrenalmente hablando no tengas nada, pero tienes riqueza celestial, lo que le es prometido por igual a todo aquel que cree. Es un cambio de actitud. Un cambio de actitud ante mi propia realidad. Pero también el rico, que puede verse tentado a descansar en sus riquezas y por lo tanto a olvidarse del Señor y a vivir un cristianismo muy light, es llamado a cambiar de actitud. Es decir, que aunque tenga posibilidades económicas, tiene la capacidad, la humildad de tratar con respeto y con dignidad a las personas menos favorecidas de la sociedad, a los que no tienen nada, a los que sufren para ganarse el sustento diario. Entonces es un cambio de actitud también. Y esto no se aplica solo al tema de la riqueza y de la pobreza. Esto se aplica también, creo yo, al estatus ya no económico, sino más bien al estatus de formación académica. Porque hay personas en nuestra sociedad que son muy letrados, que tienen licenciatura, maestría, doctorado, 2, 3 doctorados incluso. Y hay personas que ni siquiera terminaron la primaria. Y es más, aunque usted no lo crea, todavía en nuestra sociedad hay personas que no saben leer ni escribir. Y no por eso son menos que otros. Sencillamente tuvieron realidades de vida que no les permitieron alcanzar ciertos niveles de formación académica, contra otros que por diversas circunstancias tuvieron ya sea mejores oportunidades o lucharon de la manera que sea, pero lograron alcanzar ciertos niveles de formación. Y allí también se aplica el principio de la humildad y el otro principio de la dignidad. La dignidad para aquel que se percibe a sí mismo como menos y la humildad para aquel que puede llegar a creerse por encima de otros. En cuanto a esto, yo tengo experiencias muy claras en mis recuerdos. Experiencias de personas a quienes yo he conocido con un alto nivel de formación académico y sin embargo, personas con una humildad tal que todos esos títulos y todo ese conocimiento no les impide relacionarse de manera humilde, agradable, llana, totalmente plana con cualquier otra persona. Incluso, más bien, esos niveles de formación les ha dado una claridad para entender que en realidad no hay diferencia entre nosotros como seres humanos. Todos hemos sido creados a la misma imagen de Dios. Que hay realidades y condiciones de vida, etcétera. Es más, permítame alargar un poquito esto y pensar en el tema de la nacionalidad. ¿Usted cree que yo escogí nacer costarricense? No. Dios me mandó a este mundo justamente a través de la familia que me envió. Me dio la familia que me dio. Y nací siendo costarricense, pero yo no escojo mi nacionalidad, ni usted ni nadie la escoge. Podemos escogerla más adelante, claro que sí, en la vida, las personas que se cambian de nacionalidad por diversas razones, pero yo no escojo dónde realmente yo nací. Entonces, de repente algunas veces consideramos que personas de ciertas nacionalidades no merecen el mismo grado de respeto, de amor, de cuidado. Cuidado, hermanos. Delante de Dios, todos nosotros somos iguales. Delante de Dios, todos nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Entonces, el mensaje de Santiago aquí es hacia el rico y al pobre, hacia el que tiene, al que no tiene. Y el mensaje es, el que es de humilde condición, entienda que Dios le ha dignificado y le ha dado riquezas celestiales, le ha dado una experiencia maravillosa. Gloríese en haber sido dignificado, en haber sido
levantado, en haber sido exaltado por Dios. El que es rico, gloríese en su humillación. O sea, si tiene algo de qué alabarse, no se alabe por su riqueza, no. Alábese porque tiene la capacidad de interactuar con otras personas que no tienen el mismo favor, digámoslo así, en la vida. Y este es un mensaje poderoso, un cambio de actitud, que permite entonces que en medio de dos grupos de la sociedad, que ante la sociedad común pueden ser vistos como desbalanceados, delante del Señor han de verse a sí mismos como del mismo nivel, porque delante de Dios todos necesitamos el perdón de Dios y todos, absolutamente todos, valemos la sangre de Cristo. Y vea usted que el pasaje lo que dice en cuanto al rico es justamente que su riqueza y su esplendor pasará como pasa la hierba. Por lo tanto, no hay nada que pueda el rico sopesar dentro de sus pertenencias para exaltarse. En realidad lo único que exalta incluso al rico es justamente la condición de aquel que, aunque sea rico, ha creído en el Señor Jesucristo, ha entendido que necesita el perdón de pecados, ha entendido que solo la sangre de Cristo le puede limpiar de todo pecado. Solo Jesucristo le acerca al rico como al pobre a toda sociedad. Solamente la sangre de Cristo nos acerca al Padre. Entonces, dicho de esta forma, lo que Santiago nos está llevando es a un cambio de actitud. A un cambio de actitud ante nuestra condición. Ahora permítame tratar de pensar un poquito en que en estas épocas de la vida, en estas épocas de COVID, muchos países a nivel latinoamericano y fuera de Latinoamérica también, están experimentando grandes embates en el punto económico. De tal manera que hay la brecha que anteriormente conocíamos entre lo que la gente llama, socialmente hablando, la clase alta y la clase baja, la brecha que antes había se ha ido extendiendo incluso, se ha acelerado esa brecha en esta época. Y la semana pasada yo compartía algunas estadísticas acerca de el desempleo y la pobreza en Costa Rica. Lo que quiero decir es que en esta época, justamente un mensaje como este de Santiago es importantísimo. Es un mensaje que nos invita a no olvidarnos de los que tienen necesidad, pero invita a los que tienen escasa condición, los invita a no esconder la cabeza dentro de la tierra. Los invita a reconocerse a sí mismos como aquellos que han recibido el favor de Dios. El mensaje de la Biblia acerca de los pobres es que Dios intercede por ellos, es que Dios está al cuidado de ellos. De hecho, en Proverbios dice, a Jehová presta el que da al pobre. Eso dice un texto en Proverbios. Y el bien que ha hecho, dice, Jehová se lo restituirá. Eso dice la Escritura. Y ese es un pasaje que nos muestra que aquel que tiene bienes y ve al que tiene necesidad y movido por compasión, no por lástima, no, movido por compasión, entrega al que no tiene, eso lo mira el que está arriba, eso lo mira y él bendice y él recompensa por el amor manifestado al que no tiene. Pero también ese pasaje nos muestra justamente que Jehová está a favor de los necesitados. O sea, Él va a velar por ellos de alguna forma. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos invitan a confiar en medio de nuestra pobreza y de nuestra limitación, nos invitan a confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas. El pasaje del Antiguo Testamento muy conocido de un salmo que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia
que mendigue pan. Cuando Jesús enseñó y le dijo a la gente que no se afanaran por las cosas que habían de comer o de vestir, que tenían que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, o sea, lo necesario para la vida, vendrá por añadidura. Tantos pasajes de la Escritura, textos como aquel que nos muestra a una mujer que no tenía con qué vivir, y mediante la palabra de un profeta se fue y llenó unas vasijas con agua que se transformó en aceite, vendió todo lo que tenía, pagó sus deudas y vivió en medio de un ambiente de pobreza. Hay tantos pasajes de la Escritura que nos muestran que Dios quiere sostener la vida del que tiene necesidad. Entonces, lo que quiero transmitir el día de hoy a través de la carta de Santiago y de este pasaje es que tenemos que cambiar nuestra actitud hacia los que tenemos a nuestro alrededor y nuestra actitud en cuanto a nosotros mismos hacia ellos. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me percibo yo? ¿Me percibo escaso? ¿Me percibo como un decir que hay aquí en nuestro país? Hace mucho tiempo se escuchaba, hoy en día casi no se escuchan los dichos, pero hace mucho tiempo se escuchaba un decir que rezaba más o menos así, si no me equivoco, y decía: el que nació para maceta, del corredor no pasa. Eso decía este refrán. Es un refrán, digámoslo así, que enmarca a una persona en un ámbito X, y lo que está transmitiendo es que esa persona no puede hacer nada para cambiar su futuro, su realidad, y eso es totalmente incierto. Lo cierto aquí, a la luz del pasaje de la Escritura, es que el que es de humilde condición, gloríese en que Dios lo ha levantado, en que Dios lo ha exaltado, en que Dios le ha dado riquezas, en que Dios está a su cuidado, en que Dios tiene su mirada puesta en él. Y el que es rico o el que tiene abundancia, dice, gloríese en su humillación. O sea, olvídese de que los bienes significan algo. No significan nada. Tan solo es una posesión que sobre la faz de la tierra nos ayuda en muchos aspectos, pero que cuando partimos de este mundo nos vamos con las manos limpias. Entonces, el mensaje es este, es un cambio de actitud para que los que lleguemos a vernos a nosotros mismos como menos, entendamos que Dios nos ha dignificado, y los que lleguemos a vernos como más, entendamos que hemos de ser humildes para tener una dinámica y una relación de iguales delante del Señor. Diferencia social, digámoslo así, o diferencia en cuanto a nuestra realidad en medio de la sociedad, podrían haber, pero en términos de nuestra actitud y nuestra relación unos con otros y hacia nosotros mismos en cuanto a la imagen que tengamos, no hemos de tenerla. Hemos de entendernos como quienes hemos sido exaltados, y hemos de entendernos como quienes debemos de proceder con humildad para vivir en una dinámica adecuada. Y vamos a orar en este momento por todas aquellas personas que puedan estar enfrentando dificultades. Creo que en Costa Rica ya todos nos hemos percatado que el nivel de contagio se ha acrecentado, y esto impulsa al gobierno a establecer medidas restrictivas y regulatorias con el propósito de evitar un contagio mayor, lo cual es totalmente comprensible. Pero ya esto también nos pone de relieve entonces que si las cosas han estado difíciles hasta este momento, probablemente van a continuar así, o incluso se puede agravar la situación en el plano económico, y esto probablemente va a llevar a muchas personas a vivir una mayor pobreza. Entonces el día de hoy entendámonos como aquellos de quienes Dios tiene cuidado, o sea, a quienes Dios cuida, y entendámonos como aquellos, los creyentes, como aquellos que hemos sido exaltados a formar parte del reino de Dios. Y si hay personas que tienen facilidades, estas personas
han de mirarse a sí mismas como iguales con sus hermanos. Y por otro lado, a la luz de lo que compartíamos la semana anterior, hemos de vivir la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? La ley del amor es la ley de compartir con aquellos que tienen necesidad. Vamos a orar por todos los que están en necesidad en este momento. Y vamos a pedir al Señor que, así como lo cantamos hace un rato en aquel canto que dice que Él es milagroso y que Él abre caminos, que Él abra caminos. Yo quiero animarle a confiar en que Él abre caminos. Señor del cielo, agradecemos la oportunidad de reflexionar en tu palabra y de reconocer, oh Dios, que en medio de nuestra pobreza, tú estás con nosotros. Y reconocer, oh Dios, que aquellos que hemos creído en ti y que formemos parte de ese círculo de pobreza, tú nos has dado, oh Dios, una misma fe, nos has hecho herederos del reino de Dios, nos has exaltado, nos has dignificado. La imagen tuya en nosotros está en ese proceso de restablecimiento para que cada día más nos asemejemos a la imagen de Jesucristo. Pero también, oh Dios, en el caso de aquellos que tengan posibilidades, de ninguna forma poner la mirada en los bienes y olvidarse de ti, ni tampoco mirar a los de humilde condición en una manera despectiva, sino entendiendo que son nuestros hermanos y que debemos amarles como a nosotros mismos, porque así Santiago lo está enseñando, así lo enseña tu palabra, en toda la Biblia en realidad así se enseña, oh Dios. Por eso, en esta hora, gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a vernos como iguales, a humillarnos, si hemos de humillarnos, y a percibirnos valiosos delante de ti y delante de la sociedad y delante de todo, porque tú nos has dignificado, oh Dios. Pero por otro lado, en esta hora queremos también reflexionar sobre la realidad que hay a nuestro alrededor y entender que hay familias que estarán experimentando momentos difíciles en este preciso instante, que los han experimentado meses atrás y probablemente familias que en un futuro van a experimentar momentos difíciles también. Dios del cielo, la economía es como un gigante que nos asusta, porque si no tenemos estabilidad económica, nos percibimos como muertos hacia el futuro de nuestras vidas. Pero hoy queremos nosotros recordar que tú tienes cuidado de nosotros, oh Dios. Y queremos pedirte por todas aquellas personas que puedan estar viviendo en pobreza, en limitaciones, todas aquellas personas que se han visto en sus jornadas laborales o incluso han perdido su trabajo a la luz o por toda esta situación que ha sucedido. Y pedimos, Padre, que tú los alcances con tu gracia, que tú los sostengas, que tú los bendigas. Que aunque en estos momentos no tengan un trabajo con el cual llevar el sustento a su hogar, Dios en tu fidelidad provee en esos hogares, provee pan en esas mesas, oh Dios. Y nosotros como hermanos somos llamados a ser un medio para ello. Señor del cielo, oramos para que tú abras puertas y abras caminos, oh Dios. Porque sabemos que en circunstancias como estas se cierran puertas. Tal vez la labor que toda la vida he conocido se estrecha, se angosta el camino y ya no la puedo ejercer. Pero por favor, abre nuestra mente para entender que hay otras formas de ganar el sustento diario. Abre la mente a todas aquellas personas que están en circunstancias de estrechez para buscar formas alternativas de salir adelante en medio de las circunstancias que se pueda estar viviendo, Señor. Abre caminos, Señor. Abre caminos. En momentos como estos, probablemente pensamos que no se puede llevar adelante ciertos proyectos,
pero tú eres milagroso y sorprendente, oh Dios, y tú puedes hacer que hasta las cosas imposibles en un ambiente común, en una circunstancia como esta, sean posibles para la gloria de tu nombre. Siempre reconociendo nosotros que tú estás en medio de todo y que tú eres el soberano de todas las cosas. Así que oramos en este momento y pedimos tu favor para los pobres, para los que están enfrentando dificultades, y a través de esta oración, mi Dios, pienso en todo el pueblo costarricense, mi Señor, y te pido que alcances a cada una de esas familias de diversas formas a través de los medios que tú quieras utilizar. Gracias por tu fidelidad. Por favor, oh Dios, opaca la ansiedad, opaca, oh Dios, el desasosiego, opaca, Señor, la vida inquieta ante las circunstancias que están sucediendo o que nos están afectando. Ayúdanos a reposar en ti, como lo dice aquel texto que meditábamos algunos domingos atrás, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. Bendecimos tu nombre y esperamos en ti. Esperamos en ti y estamos seguros en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por las distintas formas en las que el Señor, en su misericordia, en su fidelidad, provee. Quiero dar gracias a Dios en este momento, por ejemplo, por el aporte que cada cierto tiempo el gobierno está dando a través de los diarios que se entregan en las escuelas para las familias que tienen estudiantes de escuelas o colegios, para las familias que tienen estudiantes en el sector público, porque ese es un medio a través del cual Dios pone alimento en nuestra mesa. Quiero dar gracias a Dios por todas las personas que de manera directa se han acercado a gente en necesidad para bendecirles con una canasta de víveres. Quiero dar gracias a Dios por las personas que han ofrendado para llevar una canasta de víveres a hogares afectados. Quiero dar gracias a Dios por todas las instituciones de alrededor, no precisamente cristianas, pero hay instituciones que se han abocado a apoyar a personas en circunstancias difíciles. Quiero dar gracias a Dios por todos esos medios. Quiero dar gracias a Dios por la inteligencia, la brillantez que han tenido algunos, en el sentido de que ante el cierre de posibilidades y de puertas en cuanto a lo laboral, se han inventado nuevas formas para salir adelante, y algunos han inventado cosas que a primera vista parecerían absurdas y sin embargo han dado tremendo resultado. Quiero dar gracias a Dios por eso. Quiero dar gracias a Dios por las personas que se han esforzado en sus hogares, que han inventado nuevas formas para salir adelante con su familia. Quiero dar gracias a Dios porque a través de todo esto y de muchas otras cosas más que se escaparán de mi óptica en este momento, Dios tiene cuidado de cada uno. Dios bendiga a Costa Rica. Dios bendiga a la iglesia en Costa Rica. El Señor bendiga a su pueblo en Costa Rica. Sigamos adelante, hermanas y hermanos. Sigamos creyendo en aquel que todo lo puede. Les bendigo en el nombre del Señor. Les amamos una vez más. Toda mi familia está aquí conmigo y voy a invitar a mi familia que venga un momento. Esto no estaba en la agenda, hermanos, no estaba en la agenda, pero vamos a hacer en este momento un brexito. A ver si logran verlos a todos. Venga, mi chiquitita, sómese aquí. Aquí tenemos a toda la familia, mi hijo, mi esposa, mis dos hijas y este servidor. Hermanas y hermanos, les amamos. Esperamos de Dios lo mejor para ustedes. Seguimos adelante a través de este medio hasta que el Señor
nos lo permita. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Listo, hijo. Gracias.